a esta comisión. El tema que les trae hoy aquí es un tema que nosotros hemos debatido ya con ustedes en varias ocasiones. Es un tema grave porque afecta a más de 35.000 personas del medio rural pirenaico de la Jacetania, Alto Gállego y parte del Sobrarbe, pero también a muchísimos turistas y personas que vienen a visitarnos durante todo el año. Ustedes representan aquí no solo a las enfermeras, a los médicos o al personal del hospital, sino que representan a toda esa población, a todos esos afectados que están perdiendo servicios en el medio rural. El pasado 25 de noviembre se presentó este plan del que ustedes han hablado, el plan estratégico del hospital de Jaca, un plan muy esperado y demandado por los grupos políticos de estas Cortes, que esperábamos que asentara esos servicios y esa atención que se prestaban hasta ahora en el hospital de Jaca, con una estabilidad que, por desgracia, durante los últimos años pues no ha existido, se ha visto comprometida constantemente. No estábamos pidiendo grandes inversiones ni servicios que no se hayan prestado ya en esas instalaciones del hospital de Jaca, instalaciones que, por otro lado, son óptimas y que podrían, además, atender más servicios de los que se están atendiendo, sino que pedíamos únicamente que se mantuviera lo que ahí los servicios que se estaban dando para que siguiera y continuara siendo un hospital. Por desgracia, al conocer y revisar este plan estratégico que ha presentado el Gobierno de Aragón, pues hemos visto que pocas, tanto de sus reivindicaciones como de las nuestras, pocas reivindicaciones se han materializado. Según ese plan, se quiere convertir al Hospital de Jaca en un centro de crónicos y poco más. El plan estratégico propone un proyecto asistencial compartido, un modelo compartido con el Hospital San Jorge, con servicio de ginecología y obstetricia, pero sin servicio de pediatría y sin unidad neonatal que se haga cargo de sus recién nacidos. Tampoco se contemplan las urgencias quirúrgicas, solo hablan de cirugía menor programada y, en definitiva, se reduce al Hospital de Jaca, como ustedes bien han dicho en los últimos días, en un centro de ingresos de baja complejidad, consultas externas, procedimientos diagnósticos resolutivos, cirugía ambulatoria programada, urgencias, hemodiálisis y atención al parto. Cuando se formó el actual Gobierno de Aragón en 2015, anunciaron que iban a dedicar todos sus esfuerzos a la sanidad y a la educación, porque esas eran sus principales prioridades. Sin embargo, nos encontramos con que esas prioridades deben de existir solamente y únicamente en zonas urbanas, porque en las zonas rurales, desde luego, no se está viendo estas prioridades. A mí me hace mucha gracia en un apartado y digo me hace gracia entre comillas porque no podría llamar de otra manera, un apartado del plan donde dice que ha habido participación de todos los grupos de interés implicados en el Hospital de Jaca y habla de fuerzas políticas así como en general. A mi partido no le han llamado, ya se lo digo. Solo ha habido, y según recoge el propio plan, 2 entrevistas, una al alcalde de Jaca y otra a la teniente alcalde. No se ha llamado ni al alcalde de Sabiñánigo, ni al de Echo, ni al de Sallén, ni a otros tantos muchos que están también afectados. Con lo cual, rigor, bueno, pues en ese punto poco. También me gustaría resaltar que los datos que han utilizado para elaborar el plan, también lo han mencionado ustedes, son los datos de 2015, un año en el que el desmantelamiento de esos servicios del Hospital de Jaca pues ya había comenzado, con lo cual los requerimientos o servicios demandados en aquel momento pues no eran los anteriores o eran menores que en otras épocas en las que estaba en pleno funcionamiento. El Gobierno de Aragón habla en ese plan del compromiso del Departamento de Sanidad de asegurar una atención sanitaria de calidad en todo el territorio aragonés. Imagino que será la atención primaria, porque lo que es la hospitalaria, desde luego, no. En el mes de mayo presentamos varias iniciativas diferentes, los grupos políticos en estas Cortes, entre ellos nosotros el PAR, con un fondo común que era garantizar el mantenimiento del Hospital de Jaca, como lo que es, como un hospital, algo que este plan no refleja en absoluto. Ya hemos dicho que parece que lo quieren convertir más bien en un centro de especialidades, eso sí, de algunas especialidades, supongo que de aquellas que no les interese al Hospital San Jorge. Este tema ha sido un despropósito desde que entró en el nuevo Gobierno y nosotros así lo vemos, y muestra de ello es que el propio consejero o determinados cargos del sistema de salud han dado soporte a esas creencias de que en el Hospital de Jaca pues no son necesarios determinados servicios porque no hay demanda. Bueno, con su gestión lo que han conseguido efectivamente es que haya menos servicios, lo que ha llevado a una disminución de usuarios, y esa falta de usuarios pues provoca que no cuadren los números. Claro, la pescadilla que se muerde la cola.
Voy a terminar reiterándoles el apoyo del Partido Aragonés, como lo hemos hecho en otras muchas ocasiones, decirles que nosotros no vamos a arreglar, que vamos a seguir reivindicando una atención hospitalaria en el Hospital de Jaca como la que se merecen los habitantes de la Jacetania, del Alto Gállego, del Sobrarbe y de todos aquellos que nos visitan, que esperamos y que sabemos que ustedes van a seguir haciendo lo mismo, reivindicar los derechos del medio rural y gracias, simplemente agradecerles su ingente trabajo en la movilización que están desarrollando desde que comenzaron el trabajo con la plataforma y agradecerles como parte afectada, porque yo soy de uno de esos pueblos que dependen del Hospital de Jaca, agradecerles esa labor que están desarrollando para defender la sanidad en el medio rural. Gracias. Gracias, señoría. A continuación, señora Prades, por parte de Podemos Aragón. Su turno, 5 minutos. Gracias. Gracias, señora presidenta.